Vale. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de estrés oxidativo. Primero vamos a ver un concepto muy importante en este tema que hace referencia a qué es un radical. Bueno, pues básicamente un radical se define como una molécula que presenta un electrón desapareado. Y estos van a suceder por reacciones de escisión. Antes que nada, ¿qué es un electrón desapareado? Es básicamente que no tiene un par, ¿no? En conjunto. Vamos a tener dos tipos de reacciones de escisión, la heterolítica y la homolítica. Para el caso de la heterolítica, aquí vamos a notar que de estos como sustratos que van a tener a los electrones, cuando los separamos, ambos electrones se van hacia B, hacia solamente uno. Y aquí los ejemplos que tenemos son tanto los cationes como de los aniones. En el caso de la homolítica, al hacer esta reacción de escisión, cada uno de los electrones se va a ir a cada uno de esos sustratos. Y al no estar en pares, van a formar lo que son los radicales. En resumen, básicamente, el tipo de reacción que forma radicales es la reacción de escisión de tipo homolítica. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es el daño oxidativo. Este daño básicamente pasa por un proceso en el que sufre un daño y va a ocasionar su muerte. ¿Quién puede estar involucrado en este daño oxidativo? Eh, Podrían ser los carbohidratos, ya que estos tienen la propiedad de formar oxalaldehídos y estos van a inhibir a la mitosis. Por lo tanto, pues no vamos a tener básicamente, ¿no? La, la fase S de las células. Eh, en el caso de las proteínas, les va a alterar su forma. Y nosotros sabemos que alterar la forma de cualquier proteína va a perder su función. De la misma forma, se pueden agregar más proteínas ocasionando la degeneración celular y formar algo que se conoce como neoantígenos. Este, la verdad, no es muy importante que se los aprendan, se los puse más como dato extra. Ahora, hay que recordar que estas proteínas se componen por largas cadenas de aminoácidos. En este caso, los aminoácidos positivos, los aromáticos y los que poseen un grupo de azufre van a ocasionar este daño oxidativo. Y vamos a tener a dos patologías que ya vieron en el bloque pasado, que es tanto el Alzheimer como el Parkinson. En el Alzheimer se va a ver afectados tanto nuestras neuronas correspondientes al hipocampo y cuáles van a ser las proteínas mal plegadas, va a ser la beta amiloide y tau. Para Parkinson se afectan las neuronas que se centran en la sustancia gris, en la sustancia negra, perdón, y la proteína que va a estar afectada va a ser la alfa-sinucleína. Por otro lado, este mismo daño oxidativo lo podemos ver reflejado en los ácidos nucleicos, ya que estos ayudan a la formación de algo que se llaman aductos con guanina y van a ocasionar básicamente un error en la lectura de nuestro ADN. Cuando nosotros tenemos un error en el ADN, se van a provocar mutaciones. De la misma forma, puede existir una oxidación de la ribosa, en donde esta va a ocasionar la ruptura del ADN. Ahora, vamos a tener que estos radicales libres básicamente los vamos a interpretar como especies reactivas de oxígeno o también llamadas ROS o EROS. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Primero vamos a tener a un birradical. El birradical corresponde básicamente a nuestro oxígeno. Nos los representan de esta forma, pero en este tema necesito que se graben esta imagencita, ¿vale? Ahora, para este proceso nosotros vamos a ir agregando
electrones y se va a ir convirtiendo, en este caso, de un dioxígeno o también conocido como birradical, va a pasar al anión superóxido, el cual se caracteriza por tener una baja difusión. Aquí hay que entender que el anión superóxido, al tener una baja difusión, se va a concentrar específicamente en, pues, fuera como en el citoplasma, vaya, ya que no puede atravesar la membrana de las células. Así que a pesar de que sí es agresivo el anión superóxido, pero no es el mayor problema que tenemos. Si nosotros le seguimos agregando más electrones a este compuesto, vamos a formar a alguien que se llama peróxido de hidrógeno. Este, a comparación del anión superóxido, sí va a tener una alta difusión y es por eso que este va a tener la capacidad de atravesar las membranas de nuestras celulitas. Al atravesarlas, pues es más problemático porque las empieza a matar. El peróxido de hidrógeno también se va a conocer como la famosísima agua oxigenada. No sé si en algún momento ustedes sufrieron una caída, se rasparon y un relajo. Y normalmente o muchas personas estaban acostumbradas a que se limpiaban con agua oxigenada. Esto es un grave error porque ya sabemos que este peróxido de hidrógeno es de lo que se compone pues el agua oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es básicamente empieza a matar a las celulitas de nuestra piel y por ende esta herida no va a poder tener una correcta cicatrización. Muchas veces por esto nos queda la marca, no tanto porque fue una herida grave, sino porque lo deterioramos con el agua oxigenada. Así que lo más recomendable como en este tipo de los casos es que simplemente lavemos la herida para que no se infecte con agua y con jabón. Evitar el uso de agua oxigenada o algún tipo de alcohol. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos al peróxido de hidrógeno, vamos a agregar un hierro. A este proceso le conocemos como reacción de Fenton, que es básicamente una reacción en donde vamos a secuestrar metales y vamos a formar al radical más peligroso de todos, que es el radical hidroxilo. Este va a ser el más peligroso que se pueden formar. Ahora, vamos a tener una reacción que se llama reacción de Waber-Weiss, que es básicamente eh, la suma del anión superóxido con el peróxido de hidrógeno para la formación de un radical hidroxilo. Esa es la única diferencia. Ahora bien, aquí es importante mencionar que hay un marcador específico para el estrés oxidativo. Lo utilizan como indicador de un daño oxidativo lipídico o de la peroxidación de lípidos. ¿Quién es este marcador? El malondialdehído. De lo que les pueden preguntar de aquí sería ya sea por algún tipo de estas dos reacciones o quién es el marcador de, pues, del estrés oxidativo o daño oxidativo. También, nada más por mencionar, del radical hidroxilo, este también va a tener la capacidad de formar algo que se conoce como lipoperoxilo, que se representa de esta forma, y este se va a encargar de lastimar a los ácidos grasos insaturados, es decir, los que pues están en nuestras membranas y por lo tanto va a causar una lisis osmótica. Ahora, para el caso de este mismo estrés oxidativo, solo recordar que eso va a ser un proceso que se va a producir en el momento en el que hay un desequilibrio entre la cantidad que vamos a tener de nuestros radicales libres a comparación de los antioxidantes que nuestro cuerpo sintetiza. Ahora bien, para mencionar otra vez los conceptos, el radical libre son moléculas inestables que contienen oxígeno y pueden dañar a nuestras células y a los tejidos. En cambio, un antioxidante va a ser todo lo contrario, ya que estas son moléculas encargadas de neutralizar a estos radicales libres y por ende van a tener la propiedad de proteger a nuestra célula.
Entonces, el estrés oxidativo es cuando nosotros tenemos mayor cantidad de ROS y una menor cantidad de antioxidantes. Pero, ¿de dónde van a provenir estos ROS? Vamos a tener que pueden provenir de dos circunstancias. De una forma endógena, es decir, que nuestro cuerpo básicamente los produce, y de una forma exógena, que los podemos adquirir. De los exógenos, el ejemplo más significativo pues es la radiación. La más importante que sí se tienen que aprender es la UV. Esta se relaciona más que nada pues con el cáncer, ¿no? O también en el caso para pues nosotros los médicos, sería en el caso de que las personas que se dedican a ser radiólogos, siempre se van a exponer mucho a la radiación UV por el tipo de estudios que se encarga esa área. Así que son propensos, perdón, a que pues padezcan o desarrollen cáncer, ¿no? Por otro lado, los endógenos son los que nosotros producimos como tal. Es en el caso del metabolismo. En especial, lo que habíamos visto el día de ayer, tanto en el complejo 3 y en el uno, porque pues son los que trabajan con oxígeno y son más propensos a que formen estas especies reactivas de oxígeno. Hay un proceso que se llama biotransformación. Este se encuentra catalizado por lo que es el citocromo P450 y se asocia a lo que es la polifarmacia, al consumo excesivo del alcohol y del tabaco. La polifarmacia es más común en las personas adultas, ya que estos consumen una gran cantidad de medicamentos debido a las múltiples enfermedades que muchos padecen. Dentro de la biotransformación vamos a tener a dos enzimas, que es la jantina oxidasa, que esta fue pregunta del año pasado del DEPA, que pues básicamente, ¿no? El daño por reperfusión, a quien se asociaba era a una arroz endógena, en especial pues a la jantina oxidasa. Y a la monoaminoxidasa, que también se conoce como MAO, pero no es tan relevante. Creo que la más importante sería la del daño por reperfusión. Y también lo vamos a tener presente en la inflamación. Em, este proceso de inflamación nosotros lo vamos a entender por un proceso que se llama estallido respiratorio, que ahorita se los explico, pero en cualquier proceso inflamatorio, el cuerpo siempre va a tender a formar estos ROS, ya que también es un mecanismo protector. A pesar de que cualquier ROS es peligroso para nosotros, también son muy necesarios. Ahora sí, ¿qué es esto pues del estallido respiratorio? Es un proceso que se encargan algunas células para producir y liberar ROS. Esto con el fin de atacar, en este caso, a que vayan contra los microorganismos invasores. Los ejemplos más significativos son las infecciones pues, por las bacterias, ¿no? Cuando nuestro cuerpo se infecta por una bacteria, nosotros por sí mismos vamos a producir y empezar a liberar ROS. Esto con el fin de matar a la bacteria y que no se desarrollen muchísimas más cosas, ¿no? ¿Dónde sucede todo esto? En el fagolisosoma. Lo importante es saber las enzimas aquí. Vamos a tener principalmente dos enzimas. La NOx, mejor conocida como NADPH oxidasa, e INOS, que es la óxido nítrico sintasa inducible. Primero vamos a explicar a NOx. Lo que se necesita para que empiece a activarse esta NOx es que de un NADPH ingrese también un oxígeno y esta NOx va a tener un caminito, bueno, dos en realidad. El primero
es que vaya y ataque directamente a la pared celular de la bacteria, que es lo que estoy tratando de representar con el carrito rojo, que va directo. Esta enzima ayuda a que básicamente entre el oxígeno en su forma de anión superóxido y vaya directo a la pared de la bacteria. O tiene otro caminito, que una vez que ya ingrese este oxígeno, se vaya con otra enzima, que es SOT. La superóxido dismutasa va a ayudar a convertir este oxígeno en agua. Ya sabemos que en agua, perdón, en peróxido de hidrógeno. Este ya va a poder lograr tener un poco más de capacidad para ingresar, pero aún le falta para que sea más tóxico. Entonces, este se va a unir con otra enzima que es MPO o conocida como mieloperoxidasa. Una vez que ya se convirtió, ahora sí ya va directo a la pared celular. Y de esta forma, lo que hacen básicamente es como si empezaran a ponchar a la bacteria, como si le empezaran a hacer pequeños hoyitos. Y eso va a hacer que el agua le entre a esta bacteria y básicamente la bacteria como que se hincha y explota. Y obviamente va a ocasionar pues su muerte. Ah, ahora bien, en el caso de la inox, para que ingrese pues este oxígeno, vamos a necesitar de la ayuda de arginina para que ingrese nuestro oxígeno y en este momento se va a convertir en óxido nítrico. Este óxido nítrico se tiene que unir con el oxígeno que ya había ingresado gracias a NOx para que continúe su caminito y se convierta en peroxinitrito. Este peroxinitrito va a ser el que va a atacar directamente a nuestra bacteria. ¿Tienen dudas con esto? Mm, Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es que nuestro cuerpo regula todos estos procesos. Va a ser a través de mecanismos antioxidantes encargados de, al ser antioxidantes, van a empezar a neutralizar pues el exceso de los radicales libres durante esta actividad oxidativa. Este mecanismo es propio de nuestro organismo, entonces es completamente normal. Todos estos mecanismos se van a ver regulados por múltiples rutas metabólicas, ya que son considerados como la primera línea de defensa de los seres vivos. Vamos a tener tanto a los endógenos como a los exógenos. Dentro de los endógenos vamos a tener a la melatonina. Esta melatonina pues es sintetizada por la glándula pineal, que es básicamente ayuda en el ciclo de sueño-vigilia. También ejemplo significativo pues es bilirrubina, el ácido úrico y muchas enzimas. De las más importantes pues son las que les subrayé. En el caso de los exógenos, son los que nosotros podemos adquirir y una vez adquiridos, nosotros podemos evitar la formación, ¿no? de los ROS. En este caso van a ser las vitaminas A y la E. Dentro de la vitamina A, esta porque pues básicamente se encarga de inhibir a lo que es el oxígeno singulete.
la vitamina E, que se va a encargar de inhibir a lo que es el lipoperoxilo. Y aquí es importante mencionar que la vitamina E, para que esta funcione como antioxidante, siempre, siempre se tiene que administrar con vitamina C. Y esos es los más importantes. O sea, creo que los que sí o sí les podrían llegar a preguntar serían pues las vitaminas, ¿no? Ahora bien, otro tipo de mecanismo antioxidante que tenemos es que podamos a través de este dioxígeno lo podamos convertir en agua. Pero para esto vamos a necesitar unas enzimas específicas. Una vez que tenemos al dioxígeno presente, SOT se va a encargar de agregar a zinc para formar lo que es peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se puede catalizar por dos enzimas. No es que sucedan al mismo tiempo, sino que se encuentran en diferentes lugares. Una va a ser la catalasa, que se encuentra en el peroxisoma, que va a convertir a peróxido de hidrógeno en agua. En cambio, vamos a tener a la más importante, que es la glutatión peroxidasa, que esta va a convertir a peróxido de hidrógeno en agua, pero la glutatión peroxidasa se encuentra en el citosol. Lo que hace esta glutatión peroxidasa es que básicamente el glutatión reducido lo oxida. Eso es lo único que hace. Entonces, sí tienen que poner mucha atención, ya que ambas van a formar, bueno, forman al agua, pero presten atención si les ponen un lugar en específico, o sea, una ubicación, ya sea en el citosol o en peroxisoma. Si no se lo especifican, siempre pongan que es la glutatión peroxidasa porque pues es la más importante. Aquí solamente pues les puse cómo es que el radical libre pues es el más agresivo y quiere básicamente matar a la célula sana, y lo que hace el antioxidante es tratar de estabilizarlo, le quiere dar su electrón para que ya no esté desapareado y así evitar la muerte celular. Este es un pequeño esquema de lo que ya vimos de los mecanismos antioxidantes. Y esta imagen es representativa porque, de hecho, hay muchos productos para la piel, etcétera, que se supone que son, pues tienen compuestos antioxidantes, esto con el fin de, entre comillas, evitar el envejecimiento. El envejecimiento es algo que no se puede evitar. Simplemente se puede hacer notar menos con ciertos cuidados que nosotros debemos de tener a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿tienen dudas acerca de este tema? Ninguna. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la vía de las pentosas. La vía de las pentosas, perdón, es un proceso metabólico en donde vamos a utilizar glucosas para generar algo que se conoce como ribosa. Esta ribosa, nosotros ya la hemos estado viendo, pero es un azúcar correspondiente a 5 carbonos que es necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos y nucleótidos. Es decir, es importante para nuestro ADN. Lo que caracteriza a esta vía es que crea poder reductor, porque pues vamos a tener presente mucho al NAT. Ocurre en el citosol. Ahora, vamos a tener dos fases, una fase oxidativa y una no oxidativa. Dentro de la oxidativa, nosotros vamos a generar NADPH y en la no oxidativa va a empezar el proceso de síntesis pentosa-fosfato. Aquí les puse como tal un breve como resumen de lo que pasa y cuáles son los productos de cada fase, pero vamos a explicarlo. Primero, la fase oxidativa, vamos a empezar con una glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato
se va a catalizar gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para convertirse en 6-fosfogluconolactona. Aquí es donde vamos a obtener uno de los muchos NADPH, ¿no? Esta 6-fosfogluconolactona va a tener un proceso de hidratación, es decir, va a ingresar una molécula de agua. ¿Quién va a catalizar esto? Es la lactonasa. La lactonasa va a formar el producto de 6-fosfogluconato. Este se va a ver catalizado por otra enzima, que es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Al ser deshidrogenasa, acuérdense, ocupa NAT-O-FAT, en este caso pues es NAT, y va a sacar un carbono en forma de CO2 para formar a la ribulosa 5-fosfato. La característica de esta ribulosa 5-fosfato es que es la primera cetosa de la vía. Es una, sí, cetosa y pentosa de la vía. Esta vía de las pentosas se caracteriza por dar múltiples vueltas y en cada una de las vueltas vamos a obtener diferentes productos. Aquí en grande les puse pues cuáles son los productos de cada vuelta. En este caso pues fueron dos NAT de la primera reacción y de la tercera reacción y a lo que es la ribosa 5-fosfato. ¿Cómo obtenemos a la ribosa 5-fosfato? De la primer cetosa se, se cataliza por la fosfopentosa isomerasa. Ya vimos que las isomerasas como tal solo em, su única chamba es solo cambian un poco la estructura de la molécula, pero no, pues no agregan ni tampoco le quitan nada. Solo como que la reacomodan. Y así se forma la ribosa 5-fosfato, que esta es importante que la diferencien de la ribulosa porque la ribosa es aldosa y la ribulosa es cetosa. Entonces ahí sí es importante que lo diferencien. Ahora, esto ocurre en la primer vuelta. En la segunda vuelta es en el momento en el que nosotros empezamos la fase no oxidativa, que a partir de la ribulosa 5-fosfato va a empezar a actuar un proceso que se conoce como fase de interconversión o también fase no oxidativa, pero se los pueden llegar a preguntar de los dos nombres. Estas fases de interconversiones a lo que se refieren es básicamente a pasar carbonos de un compuesto al otro. Eso es lo único que hace la fase de interconversión. ¿Qué enzima es la importante? La primera que vamos a ver es la epimerasa, en donde de la ribulosa 5-fosfato pasa por la epimerasa y formamos a la gilulosa 5-fosfato. Esto en la segunda vuelta. Ahora, de la ribulosa 5-fosfato, a través de la enzima fosfopentosa isomerasa, aquí se me olvidó anotarlas, pero esta iría aquí, fosfopentosa isomerasa, ya se forma la ribosa 5-fosfato. Ahora, la fase de interconversión va a tener dos enzimas principales, que es la transcetolasa y la transaldolasa. Vamos a hablar primero de la transcetolasa. Esta le va a pasar de la gilulosa 5-fosfato, le va a pasar dos carbonos a la ribosa. Entonces, la gilulosa ya no tiene 5 carbonos, ahora tiene 3 carbonos. Y es en el momento en el que formamos gliceraldehído 3-fosfato. Y en cambio, la ribosa 5-fosfato ya no tiene pues 5 carbonos, ahora tiene 7. Es cuando se forma pseudoheptulosa 1-fosfato. Ahora,
La característica principal de la transcetolasa es que básicamente le da, pues pasa dos carbonos y utiliza a la tiamina pirofosfato como coenzima. Es muy importante porque es la única enzima de la fase de interconversión que tiene alguna coenzima. Ahora, una vez que ya tenemos estos dos productos, se van a ver catalizados por otra reacción. ¿Por quién? Por la transaldolasa. Esta de la pseudoheptulosa, es decir, que tenemos 7 carbonos, le va a quitar 3 y se los va a pasar a gliceraldehído. Así que pseudoheptulosa 7, le quitamos 3, nos quedan 4 carbonos. Es en el momento en el que se forma eritrosa 4-fosfato. Ahora, el gliceraldehído tenía 3, le agregamos los 3 gracias a transaldolasa, ahora tiene 6 carbonos y es cuando formamos a fructosa 6-fosfato. La característica de esta pues segunda vuelta es que los productos es la gilulosa, la más importante. El año pasado, si no mal recuerdo, preguntaron la transaldolasa, porque te preguntaban que pues básicamente qué enzima catalizaba la reacción en donde se pasaban 3 carbonos y pues era la transaldolasa. Bueno, te lo ponen con más relajo, pero a eso se refería. Entonces, ¿tienen dudas con esto? O sea, creo que de la vía de las pentosas, esta diapo en específico es lo más preguntable. Bueno, entonces pues vamos a continuar. También parte de la fase pues no oxidativa es en donde nosotros, una vez que ya obtuvimos tanto a la fructosa pues 6-fosfato y, perdón, y al gliceraldehído 3-fosfato, lo que va a pasar es que en la tercera vuelta no solo vamos a obtener a otra gilulosa, esta es correspondiente ya a la tercera vuelta, sino que se va a poder volver a catalizar por la transcetolasa que utiliza TPP, donde va a pasar lo mismo. Le vamos a pasar, le vamos a quitar, mejor dicho, 2 carbonos a la gilulosa y se los pasamos a lo que es la eritrosa, en donde podemos formar a la fructosa 6-fosfato. Y si recordamos, esta pues fructosa 6-fosfato es la que se puede ir a glucólisis. Entonces, por eso también es importante mencionarla, que muchos de los productos, básicamente de la vía de las pentosas, son los que se van a glucólisis. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato, este se puede ver catalizado por una enzima que es la fosfotriosa isomerasa, en donde nos da la formación de dihidroxiacetona fosfato. Mismo que si se llega a unir con otro gliceraldehído, ¿de dónde salió este gliceraldehído? Básicamente de otras 3 vueltas. Es decir, este gliceraldehído que está aquí, lo obtuvimos a la sexta vuelta. Estos dos, al unirse, van a formar un intermediario de igual de la glucólisis, que es fructosa 1,6-bisfosfato. Hasta este punto ya llevamos 6 vueltas de la vía. Pasa exactamente lo mismo que vimos. Es el mismo esquema, solamente que sucede repetidas veces. Esta fructosa 1,6-bisfosfato es quien también se puede ir hacia pues la glucólisis. Así que
por si hacemos las cuentas de cuántos NAT obtuvimos o cuántas fructosas, etcétera, cuáles van a ser los productos finales de la fase no oxidativa. Van a ser 12 NADPH, una fructosa 1,6 bifosfato y vamos a obtener también 4 fructosas 6 fosfato. Esto básicamente alrededor de las 6 vueltas. La fase no oxidativa, al final, todo es a partir de las 6 vueltas. Y en la fase de interconversión, que es esta que vimos, vamos a obtener gliceraldehído de fosfato. Ahora, vamos a ver algo que se relaciona mucho con lo que son las patologías, que es básicamente de una de la enzima, pues, reguladora de esta vía, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta, pues, al ser reguladora, ya sabemos que cualquier fallita se deteriora todo, ¿no? Entonces, em, cuando existe un problema en esta enzima, nosotros no vamos a poder formar ribosa 5-fosfato y por lo tanto vamos a tener problemas en el caso pues de la síntesis para nuestro ADN. Es por eso que a los pacientes que presentan una deficiencia o algún tipo de mutación en esta enzima, siempre se le va a recomendar evitar cualquier tipo de situación que cause estrés oxidativo. Ejemplos, infecciones. Cualquier infección ocasiona inflamación, misma que va a producir ROS. También, pues, evitar el consumo del alcohol. Y hay algo importante que esto también ha sido preguntado en los DEPAS de este bloque, que es no consumir habas, ya que estas bueno, contienen una proteína que se llama divisina. Esta se encarga de básicamente inhibir a la enzima de la glutatión y pues por ende no vamos a poder como minimizar ni convertir el peróxido de hidrógeno en agua y por lo tanto pues solamente nos vamos a quedar con el peróxido de hidrógeno, lo cual pues nos va a hacer daño, ¿no? ¿Cómo se le llama a esta patología? Es básicamente el favismo. El favismo es exactamente lo mismo que una anemia, solamente que ocasionada por el consumo de habas. Es la única diferencia, pero sí es importante. Ahora, esto nos puede ocasionar lo de la mutación o una disminución de esta enzima, algo que se conoce como hemólisis y esta también va a ocasionar pues básicamente anemia hemolítica, ocasionando en el paciente cierta debilidad. La hemólisis es básicamente que pues empiezan a chingar nuestros eritrocitos. Em, También algunos pacientes van a presentar ictericia por los problemas en la bilirrubina. Ahora, vamos a regresarnos un poquito a esta reacción de aquí abajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que una vez que bueno, ya formamos al NADPH, este hidrógeno puede irse y ser catalizado por la glutatión, bueno, por glutatión oxidado, y para que se logre convertir, pues básicamente en agua, primero tiene que haber pasado a glutatión reducido, que es lo que explicábamos en diapos pasadas. Una vez que el glutatión ya está reducido, mete en juego a la glutatión peroxidasa para crear la molécula de agua. Ahora bien, eso es lo único, o sea, es como para explicar hacia dónde se va este hidrógeno del NAD. Vamos a tener algo que se llama cuerpos de Heinz, que son en específico estos. Todos estos que ven aquí son eritrocitos.
Y si se dan cuenta, tienen como puntitos moraditos que son los cuerpos de Heinz. Estos cuerpos de Heinz básicamente es porque nuestra hemoglobina que contienen dichos, pues sí, pues celulitas, em, se oxidó y esto hace que los eritrocitos se empiecen a poner rígidos y es por eso que se empiezan a formar los cuerpos de Heinz. ¿Tienen dudas con esto? No, todo bien. Ok. Aquí se lo sinteticé un poquito acerca de como los puntos claves de la vía, que son em, si ya no les da tiempo o chance como de estudiársela full, con que se sepan estos puntitos claves, o sea, de verdad es que van a tener esas preguntas de la vía bien. Em, en la médula ósea, los enterocitos y células epiteliales, su objetivo principal de, de estas células va a ser crear ribosa. Es por eso que solamente estos en especial solo van a pasar a hacer una vuelta, es decir, solo van a ser la fase oxidativa de la vía de las pentosas. Ahora, la mutación de la enzima reguladora, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, bueno, va aquí, se va a oxidar nuestra hemoglobina, va a provocar la hemólisis y nos va a dar a la patología de anemia hemolítica. Pero ojo, si les preguntan eh, por la que les expliqué del favismo, es lo mismo que una anemia hemolítica, es la misma explicación, solamente que se asocia al consumo de habas, porque contiene la divisina que pues inhibe a la glutatio, ¿no? Es la única explicación y la única diferencia. Ahora, la enzima transcetolasa usa tiamina pirofosfato. La transcetolasa le va a quitar dos carbonos a gilulosa y se las pasa para que al final pues la gilulosa se convierta en gliceraldehído pues 3-fosfato, ¿no? La enzima transaldolasa es la que quita tres carbonos a la pseudoheptulosa y la convierte en eritrosa 4-fosfato. Muchos de los, bueno, de los productos finales en la sexta vuelta de la vía de las pentosas son los que se van a glucólisis. Ahora, en el caso del sufijo ul, em, se refiere más que nada a ul, hace referencia a carbohidrato, en especial correspondiente a una cetosa. Un ejemplo es la gilulosa. Al tener el sufijo ul, corresponde a una cetosa. Entonces, si por alguna razón no se acuerdan qué sustrato o qué producto corresponde a una cetosa, en cualquiera de las respuestas que vean que tiene un sufijo ul, esa va a ser la cetosa. Ahora, el objetivo principal de esta vía va a ser formar ribosa. Eso es importantísimo para básicamente construir a los nucleótidos, es decir, a nuestro DNA, a nuestro RNA, y que así ocurra el proceso de la mitosis. ¿A partir de quién? De glucosa 6-fosfato. ¿Tienen dudas con este tema? Bueno, pues entonces vamos a continuar con lo que es con la glucogenogénesis o también conocido como pues el metabolismo del glucógeno.
de manera introductoria, va a ser una ruta metabólica en donde vamos a tener la síntesis de glucógeno, también llamado o conocido como glicógeno, a partir de un precursor más chiquito, que es la glucosa 6-fosfato. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta vía? En el hígado. También la vamos a ver en el músculo, pero pues en menor medida. En específico, sucede en el citosol. Tiene otro nombre estas vías, que es como la que más como confunden. No solo se conoce, eh, em, bueno, se conoce como glucogénesis y glucogenogénesis. Cualquier, pues, palabra, término que lleve por nombre génesis se refiere a creación. En este caso, pues, la creación o síntesis del glucógeno. Importante es una molécula que se llama glucogenina. Este va a ser importante porque se considera como iniciador para la síntesis del glucógeno. Vamos a ver desde el principio la vía, pero como tal, glucogenina es la que empieza a sintetizar el glucógeno. Ahora, el aminoácido tirosina va a ser el encargado de que se una nuestra primer glucosa y que de ahí podamos volver a unir varias glucosas. Porque básicamente la glucogenina en uno de sus bracitos tiene al aminoácido tirosina y al tener esta propiedad va a ocasionar que se unan más glucosas. Lo único que pasa en esta vía es que vamos a unir muchas glucosas. O sea, realmente son muchas glucosas. No es tan complicada esta vía. Vamos a tener a lo que son las enzimas reguladoras. Vamos a empezar con glucosa 6-fosfato, en donde para la síntesis del glucógeno vamos a ocupar a la glucógeno-sintasa, la cual pues ya la hemos visto, pero que se activa por lo que es la insulina. Por el lado contrario, cuando nosotros queremos degradar a este glucógeno, se llama un proceso de glucogenólisis, es decir, romper al glucógeno. ¿Qué enzima lo va a catalizar? La glucógeno-fosforilasa, y se va a ver activada por el glucagón, es decir, pues en presencia del ayuno. Ahora sí, vamos a comenzar como tal, pues la síntesis. Ya tenemos a nuestra glucosa 6-fosfato. Lo que va a pasar aquí es que nosotros vamos a añadir un grupo fosfato y vamos a formar un intermediario que se llama glucosa 1,6-bisfosfato. Ahora, le vamos a quitar otro fosfato y se forma glucosa 1-fosfato. Si se dan cuenta, esta reacción ya la hemos visto y en glucólisis la vimos que lo hace la mutasa. Y la misma, la fosfoglucomutasa es la encargada de realizar este proceso. Solamente añade un fosfato, crea su intermediario y luego se lo quita. Es lo único que hace, o sea, no tiene otra función. A partir de la glucosa 1-fosfato vamos a tener bueno, va a estar presente un proceso de activación. ¿A qué se refiere este proceso de activación? Básicamente utilizar una molécula derivada del ATP. En este caso vamos a utilizar al UTP, en donde vamos a sacar a dos de los fosfatos. La enzima que lo cataliza es la UDP-glucosa pirofosforilasa para formar a lo que es glucosa unida a su fosfato y al UDP. Ahora bien, lo verdaderamente importante de aquí es que una vez que ya tenemos a la glucosa unida a su fosfato y al UDP, va a entrar el juego el primer, que es básicamente pues la glucogenina, ¿no?
Esta glucogenina lo que va a hacer es quitarle el UDP a la glucosa y se va a unir a esta. Entonces vamos a tener a la glucogenina unida a, bueno, el grupo tirosina que ya dijimos que tenía por default. Y esta tirosina es la que se va a encargar de empezar a poner y a pegar múltiples glucosas. ¿De dónde salieron tantas glucosas? Sucede lo mismo. Tenemos que dar varias veces esta reacción. ¿Cuántas aproximadamente? 8 veces, para que obtengamos 8 glucosas. En el primer paso se unió solo esta glucosa. En el segundo, esta glucosa. En el tercero, esta glucosa. Y así sucesivamente. Ahora, hay que recordar que cuál es el enlace que une pues, a las glucosas, es el alfa 1,4. Ahora, eh, va a entrar en juego la enzima que es la glucógeno-sintasa, la cual ya dijimos que pues es reguladora y se va a ver activada por lo que es la insulina, la cual se va a encargar de quitar a la glucogenina, la saca. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se va a formar esta estructura. Ahora, vamos a tener a alguien que se llama enzima ramificante. Como su nombre lo indica, pues ramifica a esta cadena lineal. Esta cadena lineal, les voy a hacer zoom un poquito, pero lo que hace es que básicamente va a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 glucosas que teníamos inicialmente para nuestra cadena lineal, y es el momento en el que se empieza a hacer la ramificación y hemos visto que las ramificaciones tienen un enlace de tipo alfa 1,6. Lo único que hace esta enzima es de una cadena lineal pasar a las glucosas que estaban sintetizadas gracias a la glucogenina en la parte de arriba, formando una ramificación, la primera de esta vía. Y así es como nosotros obtenemos básicamente al glucógeno. Esta es la síntesis. Ahora necesitamos degradarlo para que estos, en ciertas situaciones, puedan ir a alimentar pues a lo que son los tejidos. Va a pasar una vez el glucógeno, entra a glucogenólisis y vamos a explicar ahora su degradación. Empezamos ahora de aquí abajo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener que ingresar a lo que es un fosfato para que salga junto con una glucosa, es decir, sale en forma de glucosa 1-fosfato. ¿Qué enzima cataliza esto? Es una glucógeno fosforilasa. Al ser una fosforilasa, pues básicamente fosforila, ¿no? O sea, ingresa un fosfato. Aquí es importante mencionar que la glucógeno fosforilasa va a utilizar una coenzima que se abrevia como PLP, que es la piridoxal fosfato. Lo que va a hacer aquí es que nos va a dar esta estructura, que a pesar de que sigue ramificada, pero ya le quitamos una glucosa. Entonces, hace su ramificación, pero la corta en el momento en el que nosotros ya tenemos a 3 glucosas antes de la ramificación. Hasta ahí es donde esta básicamente se para. Y va a entrar en juego la enzima desramificante. Desramificante básicamente va a quitar la ramificación que pues tiene esta estructura. Aquí se me olvidó mencionarles, pero en la parte de abajo les puse como tal el nombre completo de la enzima, porque pues no sé, o sea, dudo mucho que sí se las pregunten así con el nombre todo feo, pero pues
pues uno nunca sabe. Entonces, pues también por eso se los puse. ¿Qué es lo que hace esta enzima desramificante? Ya que su nombre lleva el alfa 1,4, esto nos indica a que básicamente esta enzima solo tiene la propiedad de romper este tipo de enlaces. Y como ya lo vimos, entonces solo va a poder romper a los enlaces que tengan la cadena lineal. Este no lo va a poder romper, pero todos estos anteriores sí. Es por eso que nos queda esta estructura. Si se dan cuenta, toda esta cadena es idéntica. Y todas estas de aquí, lo único que hicimos fue pasarlas de este lado y es cuando nos queda toda la cadena. El único enlace que no se pudo romper fue el que estaba ramificado porque era alfa 1,6. Entonces necesitamos de otra enzima que tenga la propiedad de romper este enlace, que es otra derivación de la enzima de ramificante, pero la diferencia de la primera es que una tiene propiedad glucosidasa y la anterior era glucotransferasa. Esta enzima de ramificante, la glucosidasa, sí va a poder romper enlaces alfa 1,6 y por lo tanto corta aquí y deja fuera a la glucosa. Es en este momento en el que ya nos queda toda nuestra cadena lineal y sin ningún problema, ya que en este momento nosotros ya podemos empezar a degradarla porque sí podemos romper este tipo de enlaces. ¿Qué enzima va a entrar en juego? Lo mismo, la glucógeno fosforilasa, la misma que utiliza peridoxal fosfato. Y es cuando al ir cortando y cortando y cortando, pues obtenemos a la glucosa 1-fosfato y pasa, es el mismo procedimiento. Va a entrar en juego pues la mutasa, solo que pues básicamente lo va a hacer al revés, para que al final del día obtengamos glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se puede ir al proceso de la glucólisis y pues alimentar en este caso a lo que es al músculo. Si esta glucosa 6-fosfato se cataliza por otra reacción gracias a la enzima glucosa 6-fosfatasa, al quitarle este fosfato, la glucosa se va a ir hacia el hígado. Hígado que bueno, en sus hepatocitos básicamente tienen un transportador que ya vimos, el que transporta la glucosa, pues es el GLUT2. Y una vez que la glucosa ya entró por este transportador, ya puede ir a alimentar a los tejidos. ¿Tienen dudas con esto? Bueno, entonces vamos a ver lo que es la regulación. Para la regulación sí es muy importante que esta sí se la aprendan. O sea, creo que de esta vía es como lo más preguntable su regulación. Entonces, vamos a tener a la glucógeno-sintasa y a la glucógeno-fosforilasa, una del proceso de síntesis y la otra de la degradación. Entonces, gracias a la glucógeno-sintasa vamos a poder obtener la formación del glucógeno. Esta glucógeno-sintasa se va a ver activada por lo que es la PP1 o proteína fosfatasa 1, misma que se va a ver activada por lo que es la insulina. Como lo hemos estado viendo, pues la insulina es cuando la tenemos, bueno, estamos en un estado postpandreal. Lo que hace esta PP1 es básicamente activarla gracias a que le quita el fosfato. Al quitarle este fosfato es en el momento en el que se dice que glucógeno sintasa adquiere una forma I. Por otro lado, ¿qué es lo que le hace a la glucógeno fosforilasa? Al ser
que trabaja con fosfatos, también se lo va a quitar, pero lo que pasa es que a esta ya no la va a activar, sino es lo contrario, la va a inhibir. Y en este momento es en el que la glucógeno-fosforilasa adquiere la forma B. Ahora, vamos a tener que en situación de ayuno, nosotros empezamos a sintetizar glucagón. Que esto va a provocar un aumento en el AMP cíclico. Este AMP cíclico o su aumento va a activar a una proteína sinasa A, que es la PKA. Esta se encarga de ir a activar pegándoles unos fosfatos gracias a su propiedad sinasa. ¿A quién le va a pegar unos fosfatos? A unas enzimas intermedias, que es glucógeno sintasa sinasa 3. Una vez que ya tenga pegado su fosfato, esta se encarga de bloquear a la glucógeno sintasa, inhibiendo el proceso del glucógeno, ya que también le pega un fosfato. En este momento, la glucógeno sintasa adquiere la forma D. Por el otro lado, la PKA también puede activar pegándole un fosfato a la fosforilasa sinasa, misma que va a ir a activar a la glucógeno fosforilasa, donde esta para trabajar sí necesita que se una un fosfato. En este momento, la glucógeno fosforilasa adquiere su forma A. Una forma sencilla de aprenderse como las formas es básicamente, empecemos con la glucógenosintasa, que se va a activar quitándoles el fosfato, adquiere la forma I de iniciar la síntesis de glucógeno y adquiere la forma D de detener la síntesis de glucógeno cuando se encuentra fosforilada. Ahora, para la glucógeno fosforilasa va a estar en su forma D, en su forma B, perdón, de bloquear la degradación del glucógeno cuando no tiene su fosfato, pero adquiere la forma A de activar la degradación del glucógeno cuando se encuentra unida a su fosfato. Esto que les puse aquí es básicamente es una proteína que se encarga básicamente de ser estabilizadora entre la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. Realmente no es tan relevante que ahorita se la aprendan, pero pues es parte de la regulación, pero es la PTG. Simplemente es estabilizadora, ya que trabajan en conjunto estas. Si una vía está activada, la otra se va a encontrar inhibida y pues viceversa. Ahora, esto sí es importante que lo sepan, que son básicamente las glucogenosis. Estas hacen referencia a enfermedades por algún tipo de almacenamiento del glucógeno. Almacenamiento porque pues no, los pacientes no van a tener la propiedad de degradarlos y por lo tanto no los van a poder aprovechar. Esto a consecuencia ya sea de la falta o la deficiencia o incluso mutación de alguna de las enzimas necesarias para transformar el glucógeno a glucosa. Es decir, el problema está a nivel de la degradación, de la glucogenólisis. ¿Cuáles van a ser las patologías más importantes que vamos a tener? Von Kirche, que también se denomina como 1A, en donde la deficiencia es a nivel de la glucosa 6-fosfatasa. Las características clínicas importantes del paciente va a ser hipoglucemia en ayuno, retraso psicomotor y hepatomegalia. Aquí les puse unas imágenes de cómo se ven estos pacientitos. Se les ve así como si fuera el hígado tiene hepatomegalia, es decir, creció en exceso que básicamente la cavidad abdominal se empieza a deformar. Ahora, la otra es la CORI o que es también es 3. Esta sucede por la deficiencia de la enzima desramificante. Al tener esta deficiencia,
en esta enzima, también va a ocasionar hepatomegalia, pero a diferencia de Bojkirke, solo va a ocasionar solo daño muscular. Andersen es la cuarta. Vamos a tener la deficiencia en la enzima ramificante, en donde no está bien entendida ni estudiada esta patología. Por eso solamente de características clínicas, pues les puse que es la hepatomegalia y la esplenomegalia. Realmente todavía no hay como mm, explicación certera de qué es lo que tiene que ver el vaso en este proceso. Pero vamos a tener a la última, que es la quinta, o McCarran, que es la deficiencia de la enzima glucógeno fosforilasa. Es importante mencionar que la glucógeno fosforilasa solamente se va a encontrar presente en el músculo. Es por eso que no vamos a tener daño directo en el hígado. Y el paciente, en este caso, la única pues, manifestación clínica que va a tener solo es debilidad muscular, cansancio excesivo, etcétera. O sea que de las glucogenosis, la más tranquila, la menos preocupante, la que no pone o en riesgo la vida del paciente, etcétera, pues es la quinta. Las que más han preguntado en los DEPAS es von Hirke y Macarle, pero pues igual, o sea, les pueden preguntar pues cualquiera, entonces no está de más saberlas. Aquí les puse como tal la tablita bueno, de que usa el departamento de bioquímica. Está en su página del departamento, específicamente en el apartado de material complementario. Ahí siempre vienen tablitas como sintetizadas en donde sí o sí, básicamente son cosas que preguntan. Entonces, si le quieren echar un ojito, también yo se los recomendaría. Pero aquí está como un poquito más específico. Lo único en general que se tienen que saber es pues el nombre de la patología, la manifestación clínica, porque pues se los van a poner como casos clínicos y a qué nivel es el defecto enzimático. ¿Tienen dudas con esto? Vale. Vamos a dar un pequeño descanso de unos 10 minutitos, no sé si les parezca, y ya continuaríamos con los últimos tres temas.